Pusimos el zoom en Karina y Victoria Villarruel, en Karina Milei y Victoria Villarruel, porque de fondo la discusión entre estas dos mujeres que han acompañado a Javier Milei casi desde el inicio de su corta carrera política. El primer dato, el punto de origen es que Karina Milei nunca estuvo de acuerdo con que Victoria Villarruel sea su compañera de fórmula a la vicepresidencia. Bueno, partamos de eso. Nunca estuvo de acuerdo con que Victoria Villarruel sea candidata. Esta es la portada de la jornada de hoy, lo que el próximo viernes vamos a ver como nuestra portada de lunes. Masterchef. Está muy bien. Está bien. Especial de jamón, ¿se acuerdan por aquello de Milei es el jamoncito en medio entre dos mujeres muy fuertes? Ella misma lo decía en una entrevista, creo que la única que dio Victoria Villarruel una de las pocas entrevistas que dio con Jonathan Viale. Con algún tiempo, ahí marcó también matices, marcó lo del juez Lijo, había planteado diferencias porque habían ocurrido en esos días el conflicto con el DNU. Que fue quizá... O era el tema del Senado también, ¿no? El tema del Senado de los sueldos, ¿te la acordás? Aprobación, la decisión de Villarruel de tratar en el Senado el DNU, que fue muy cuestionada por la Casa Rosada. Tenés razón. Y que marcó un punto de quiebre, porque en ese momento hemos hablado en otras instancias del ejército de troll que opera desde Casa Rosada a favor de Javier Milei. Parte del sistema que acabamos de mencionar, ¿no? Sí. En esa ocasión fueron muy duros con Victoria Villarruel. A las horas levanta el pie Javier Milei, ordena aplacar, porque hay una comprensión de que la dimensión institucional de ese conflicto podía ser inmanejable, pero quedó marcada esa mella en una relación que venía de hacía algún tiempo. Pero es muy importante decir, esas mellas que vos mencionás, o cada uno de los episodios, van sobre la base de que Karina Milei nunca aceptó que Victoria Villarruel fuera la candidata a vicepresidenta. Y hace 10 días... Cabe preguntarse por el poder entonces de Karina Milei, eventualmente... Sí, ahí es importante hacer una primera observación. Eso demuestra, como suelen decir algunos de la Libertad Avanza, que cuando Milei quiere hacer algo lo hace más allá de lo que sostenga más allá de Karina. Digamos, que el jefe es él. En ese Javier Milei quería que Victoria Villarruel sea su compañera de fórmula, Karina no quería y terminó siendo su compañera de fórmula. El tiempo, uno podrá decir, le dio la razón a Karina porque la relación no fue buena y muy rápidamente Victoria Villarruel hizo algunos movimientos de desmarcarse, de autonomía y demás. Pero quiero recordar, no por ser autorreferencial con este programa, pero hace 10 días hablamos de un encuentro entre esas dos mujeres donde Karina Milei habla con Victoria Villarruel. Villarruel se propone, se ofrece para colaborar con el armado de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Y Karina le dice, no te preocupes, no necesito. Quédate tranquila. Es solo para hacer un partido, no es demasiado importante. Lo entiende prácticamente Victoria Villarruel como que lo están expulsando y la están dejando a su suerte. Muy importante ese dato. Ojo, porque hoy en QR vamos a mencionar un par de veces cosas que venimos adelantando y que efectivamente empiezan a cobrar sentido con el paso del tiempo. El tuit de este episodio, no del problema, de este episodio, ¿se acuerdan? Bueno, después de las críticas sobre la selección argentina, sobre Enzo Fernández respecto del tema Francia. Argentina es un país soberano y libre, nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda, nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida, pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros, como Remedios del Valle, el sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar, acá haciendo referencia por supuesto a Francia, por una canción de cancha, ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Es decir, esa canción dice todo cierto. Basta de simular indignación, hipócritas. Acá entran un montón en el paquete. Enzo, yo te banco. Messi, gracias por todo. Argentina siempre con la frente alta. Viva la argentinidad. Esto es lo que Karina Milei sintió que tenía que salir a reparar y fue directamente a golpear la puerta de la Embajada de Francia. 4 datos brevísimos. Karina Milei fue a lo de Francia, dicen en Casa Rosada, por decisión propia. No hubo una consulta con Javier Milei para ir a la Embajada de Francia a pedir perdón. Primer dato. Segundo dato. Antes de este tuit de Victoria Villarruel, el presidente retuiteó un tuit donde se pedía la renuncia de Julio Garro, ex subsecretario de Deportes, pero además decía ese tuit, la canción dice la verdad. Está diciendo lo mismo de alguna manera que dice más expresamente después Victoria Villarruel. Tercer dato, Victoria Villarruel dijo que esta decisión no fue un error,
no piensa arrepentirse, no piensa pedir disculpas, y lo que me decían gente de su entorno que colabora y está con ella, dice, cada posteo de Victoria Villarruel está pensado fríamente y cuando dice algo nunca se corrige. Es decir, es un punto en un hilvanado. Para entender que acá no hubo un impulso, no hubo una calentura, diría, y salió a tuitear cualquier cosa, sino que tuvo premeditado, y por lo menos hasta el viernes, que yo hablé con gente del entorno, no había ninguna hipótesis de pedir perdón por el conflicto que se había generado. Déjame mencionar, creo que es un buen momento, para volver a escuchar, ampliar la declaración de Poltroni, que es el titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. No, es un integrante del bloque. Tenés razón. Fue en su momento mencionado y anunciado por el propio Milei como presidente provisional del Senado. Iba a quedar, no es un detalle menor, es alguien que queda en la línea de sucesión de la presidencia. Presidente, vicepresidente, presidente provisional del Senado. No es un cargo menor. Formoseño. Formoseño, anunciado por Milei, con las horas lo voltean. La convicción de Poltroni es que fue Karina Milei. Que fue Karina Milei. Es decir, por eso elige bando eventualmente. A ver, ¿qué es lo que decía Poltroni? Estaba Pablo Ibáñez del otro lado preguntando y esto decía. Yo entiendo que son mensajes necesarios, que se pierde energía y que se dan muchas muy malas señales hacia lo que venimos a resolver, que es la principal problemática, que viene todo atado de la economía. Entonces, si de la política mandás malas señales, no te va a ayudar a resolver el problema económico. El mensaje contradictorio que da desde la máxima esfera, está mal. Desautorizar a una vicepresidenta, está mal. Entonces vos estás mandando malos mensajes desde la política. Bien, esto fue en Futurock, ahí estaba Pablo Ibáñez, Poltroni, dando una definición y escogiendo grupo, escogiendo bando. Sí, y dice un agregado que yo creo que es la matriz, objeta que la mesa de conducción es muy chica y observa que el gobierno no está escuchando, porque el planteo de fondo de Poltroni es que esta polémica distrae al gobierno de cuestiones que tienen que ver con el ejercicio real, con la economía, con cuestiones vinculadas a la gestión, y dice que ahí está, advierte Poltroni, con una posición claramente tomada, que ahí está el error del gobierno de potenciar, que era el otro planteo que hacía la gente de Villarruel el día viernes. No entendemos por qué escaló, porque podría haber quedado con el tuit, podría haber quedado en una comunicación privada con la Embajada de Francia, que tampoco había hecho observaciones, por lo menos que yo tengo información hasta ese momento. Puede haber habido alguna consulta con Cancillería, pero se decide escalar el conflicto, la tensión política para tratar de dejar a Victoria Villarruel en offside. ¿Podría haber ido Mondino a hacer ese trabajo? ¿Le correspondía a la canciller eventualmente aflojar si es que había algo tenso? Alguien decide ir a golpear la puerta en espejo respecto de esa rivalidad política o de esa tensión ya existente. Eso es escalar. Eso es escalar. Claro. Podría haber, si la obsesión o la preocupación, válida también, era que no haya un conflicto, no haya un malestar del gobierno francés, se podría haber buscado otra forma más sigilosa de hacerlo. Claramente hubo una decisión, y hoy me lo decía en el gobierno, te cierro con dos datos, de marcarle la cancha. De marcarle la cancha a Victoria Villarruel, de decirle que por lo menos ella no puede hablar en nombre del gobierno. Me parece que de fondo está eso. El gobierno es una cosa, Victoria Villarruel es otra cosa, está fuera, va por su propio curso, por eso también marida con lo que decíamos de que Karina Milei no la quiso, colaborando con el armado de La Libertad. ¿Hay alguna agenda próxima en la que puedan coincidir Milei? Hay un dato para tener en cuenta hoy. Está confirmado, el presidente viaja a Francia. Contaba Javier Calvo que está previsto que se reúna con Emmanuel Macron. Aunque no está, dijo Javier Calvo, no está confirmado. No está anunciado oficialmente, pero ese es el motivo original del viaje. Emmanuel Macron lo había invitado a la apertura de los Juegos Olímpicos de París, que es el día jueves, la reunión, y vuelve rápidamente el presidente porque quiere ir el domingo a la rural, a dar un mensaje en la rural. La vicepresidenta también tiene agendado ir el domingo a la rural.
Hoy desde el gobierno me decía, estamos preparando todo, vamos a ir todos. Pregunté expresamente si el todos incluía a la vicepresidenta. Sí. Me dijeron, vamos todos, por ahí ya tiene su propia agenda, pero del equipo de Victoria Villarroel me decían que estaba la decisión a priori de concurrir a la rural el día domingo. Bueno, pregunta y anticipo, pregunta, ¿y esto qué significa eventualmente en el gobierno de Javier Milei? ¿Lo debilita el gobierno de Javier Milei o es una manera en la que, por su forma de hacer política, en parte lo que conversamos también en la apertura, Javier Milei se fortalece, discutiendo y eventualmente marcando de la cancha a los más próximos? Piensen en Pose, eventualmente en ese momento. Y otra